forma las clases que grabamos. Voy a sacar una foto como evidencia. Y pueden, los que están con su cámara apagada, pueden encenderla. Voy a sacar la foto. La voy a guardar como evidencia. Ahora sí. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora la otra pantalla, porque tengo dos pantallas de alumno. Y también le voy a sacar a los participantes que están queriendo ingresar recién. Porque ya no voy a... Recuerden que tengo que tomar en cuenta la asistencia. Todo, pues. No lo digo yo, lo dice el reglamento. Bueno, entonces empezamos. Voy a empezar a grabar. Ya estamos grabando. Raclita, pasa un vaso de leche, por favor. Ya voy. Sin azúcar, tomo sin azúcar. Ay, cosa. Muy bien, jóvenes, esta es nuestra primera clase correspondiente a la práctica. Quiero también recordarles que el examen va a ser el día lunes 16 a las 5 de la tarde en la carrera de medicina. Todos deben asistir portando su barbijo y todos deben tratar de mantener la distancia obligatoria, respetando las normas de bioseguridad. Entonces voy a ir yo un poco más temprano para acomodar el curso. Podríamos dar en nuestro curso de donde pasábamos neumología el año pasado, que es uno de los más grandes. Entonces voy a acomodar los asientos y van a ingresar. Una vez que yo ingrese, recién van a ingresar todos. Me subió a la hamaca. Porque Eso. pero en la mañana voy a ir a pedir la lista oficial de todos ustedes para que ingresen por orden de lista mejor. En la mañana voy a ir a solicitar eso porque no sé cómo imprimir la lista que sale en la plataforma. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Ya, muy bien. Entonces empezamos nuestro primer tema de práctica, que son los documentos médico-legales. Vamos a aprender cuáles y cómo son los documentos médico-legales. También les voy a enviar al grupo de WhatsApp hoy día una hojita con términos especiales que necesito que ustedes vayan memorizando, que son, por ejemplo, qué es lesión, qué es equimosis, qué es hematoma, etcétera, etcétera. Dos hojitas con conceptos básicos que necesitamos conocer para ir adquiriendo nuestros conocimientos en medicina legal. Así como todos ustedes ya saben lo que es ética, bioética, moral, entonces van a ir estudiando también esas dos hojitas que les voy a mandar hoy día al grupo de WhatsApp. En lo que se refiere a los documentos médicos legales, para ejercer su rol como perito profesional con conocimientos científicos, que es llamado por la justicia, el perito profesional que es llamado por la justicia, cualquier médico debe realizar procedimientos que le son propios. O sea que todos los médicos vamos a realizar o realizamos primero una anamnesis, un examen físico complementarios para llegar al diagnóstico. Entonces también nosotros vamos a seguir un protocolo especial para ejercer nuestro rol como perito en un dictamen y llegar a una conclusión. Y además debemos respaldar toda esa labor que vamos a realizar con un informe pericial consiguiente.
Estos informes son los llamados documentos médico-legales, que constituyen todas las actuaciones escritas que va a utilizar el médico en la relación profesional con las autoridades, con los organismos, con las instituciones o con cualquier persona o con cualquiera de nuestros pacientes. Informes. Uno de los principales es la historia clínica. La historia clínica es parte del expediente clínico. O sea que son dos conceptos diferentes. Una es la historia clínica y otra es el expediente clínico. La historia clínica está dentro del expediente clínico. El expediente clínico contiene a la historia clínica, contiene a los exámenes de laboratorio, a los exámenes de gabinete, de radiología, de tomografía, contiene los consentimientos informados. Está claro, ¿no? Lo que es ahora y historia clínica. Bueno, todos estos documentos son variados en su estructura. Se caracterizan por un estilo claro y conciso. Deben tener cada uno de estos expedientes clínicos letra legible. Es norma del buen llenado de la historia clínica que se registre todas las actividades con bolígrafo azul. Entonces, en su mayoría deben tener ustedes bolígrafo azul. Algunos protocolos de atención de otros países y algunas clínicas privadas en nuestro país tienen la norma de que todas las actividades nocturnas que se realizan en la noche se deben registrar con bolígrafo rojo. Todas las actividades diurnas se deben registrar con bolígrafo azul, matutinas. Y todas las actividades vespertinas, o sea, las actividades de la tarde, desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, se debe registrar con bolígrafo negro. Entonces nosotros vamos a ir conociendo, vamos a ir preguntando, averiguando cuál es el accionar que cada establecimiento de salud tiene para realizar sus funciones. Tenemos que preguntar y tenemos que acomodarnos al tipo de trabajo, de cómo se maneja ese establecimiento de salud. Hay un dicho donde dice que allá donde fueres, haz lo que vieres. Entonces nosotros tenemos que acomodarnos, por supuesto, y obviamente dentro de lo que es correcto. Por eso es que estamos aprendiendo ahora todo lo que es correcto y cómo se debe realizar. En otros establecimientos de salud solamente utilizan el bolígrafo rojo para marcar la temperatura. El personal de enfermería marca la temperatura con bolígrafo rojo. No importa si es temperatura normal, está hipotérmico o está hipertérmico. Entonces, todos estos documentos varían en su estructura, pero nosotros tenemos que conocer y preguntar cuando ingresamos a algún centro de salud. Tiene un estilo claro, comprensible, con letra legible. Lamentablemente varios de ustedes, ya los conozco, tienen letra ilegible. Esos profesionales que tienen letra ilegible deben buscar estrategias para registrar sus actividades en las historias clínicas con letra legible. Por ejemplo, pueden
imprimir en una computadora la historia clínica. Otros profesionales realizan la extensión de la receta impresa en computadora, en una hoja de computadora, para que no pueda haber confusiones, especialmente cuando el paciente va y compra los medicamentos en la farmacia. ¿Cuál es la finalidad de todos estos documentos médico-legales? Su finalidad es constituirse en un elemento probatorio ante un posible litigio. Se va a constituir como prueba para demostrar si se ha realizado o no una determinada actividad que puede haber causado o no lesiones en el paciente y ser catalogada como una mala praxis. Los principales tipos de informes son el dictamen, el informe pericial, dictamen o informe pericial, el certificado médico y el certificado de defunción. Son los principales informes en lo que se refiere a la práctica de la medicina legal. Tenemos otros informes, por ejemplo, el certificado de nacido vivo. Tenemos el consentimiento informado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los principales son estos tres. Si yo les preguntara alguna vez en el examen, indique tres tipos principales de informes en medicina legal, deben ponerme dictamen, certificado médico y certificado de defunción. Claro que también es válido si me ponen, no sé, certificado de nacido vivo, certificado o consentimiento informado, etc. La constancia o consulta y la historia clínica adquieren un valor legal. Definitivamente adquieren un valor legal. La historia clínica es un documento médico legal que no debe tener borrones, que no debe tener tachaduras, que no debe tener alteraciones ni correcciones, porque si tiene ese tipo de situaciones, entonces se invalida como prueba. Es una evidencia en primera instancia, y una vez que es sometida a examen, sometida a peritaje, sometida a evaluación y se encuentran alteraciones, se encuentran correcciones, entonces se va a invalidar como prueba. Y este libro que ven aquí es un libro de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS. Son los aspectos de medicina legal en la práctica diaria. Es una guía para profesionales de servicios en los servicios públicos, o lo imprimen, o si lo quieren, lo buscan alguna vez en alguna librería, lo pueden conseguir, pero ya van a tener en forma digital para que puedan estudiarlo, o mejor todavía, para que puedan consultar. Bueno, vamos a ver cuáles son ahora en detalle estos principales tipos de informe que habíamos hablado: el dictamen médico, el certificado médico y el certificado de defunción. Continuamente voy moviendo las imágenes que tenemos de todos ustedes para que quede refrendado en nuestras grabaciones que tenemos de todas las clases, ¿no? Vemos que es el dictamen. El dictamen, también llamado informe pericial o pericia, es realizado por una persona idónea en el área, una persona que tiene mayor preparación que todos los demás en una determinada área. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer
dentro de nuestra ética profesional el conocimiento que nuestros colegas tienen en lo que se refiere a un determinado, a una determinada área, una determinada especialidad. Obviamente, el pediatra va a tener más conocimientos en atención del niño que el ginecólogo, que tiene más conocimientos en atención del parto, del control prenatal y del puerperio. Entonces, cada uno de nosotros tiene que aprender a escuchar las opiniones de los demás. Esa humildad en lo que se refiere a los conocimientos es importante para todos ustedes. Porque cuando terminamos de estudiar, salimos de la facultad y creemos que sabemos todo. Y después nos damos cuenta que no habíamos sabido casi nada. Y tenemos que empezar a continuar nuestra preparación. Entonces, el informe pericial es un documento que es emitido por la autoridad judicial para que el perito, el profesional médico, generalmente el médico forense, ilustre acerca de los aspectos médico-legales a los administradores de justicia. Por ejemplo, los fiscales, los jueces, el tribunal que va a estar a cargo de la evaluación de dictar una sentencia a la persona que está siendo juzgada. Vamos a ver de qué partes consta el dictamen. Quizá en alguna otra literatura va a variar, pero les doy esta guía para que ustedes, en base a estos parámetros, a estos acápites, puedan realizar su dictamen, ¿no? Como cuando hacemos una monografía, ¿qué es lo primero que nos enseñan? La carátula, la dedicatoria, el agradecimiento, la introducción, antes de la introducción el índice, el objetivo general, el marco teórico, y que en otras escuelas varía ese orden, pero que al final llega a lo mismo, ¿no es cierto? La monografía tiene una conclusión final, tiene un marco metodológico y tiene un problema de fondo. Lo mismo en el dictamen. Vamos a ver de qué partes consta el dictamen. Ustedes, cuando tengan que hacer un dictamen, pueden tomar como guía estos parámetros que les estoy mostrando ahora. Primero, preámbulo. Ustedes van a poner como título dictamen o informe pericial. Número 1, en Romanos 1, preámbulo. ¿Qué van a registrar en el preámbulo? En el preámbulo, mejor dicho, contiene el nombre, el título y el lugar de residencia del perito. ¿Quién es el perito? No necesariamente el médico especialista en medicina legal, no necesariamente el médico forense, porque ustedes van a adquirir la función de peritos cuando les soliciten. Adquieren la cantidad de peritos cuando realizan un certificado médico. Por ejemplo, cuando informan qué patología tiene su paciente, qué tratamiento ha recibido y cuántos días de baja o de reposo debe tener su paciente. Entonces, ¿dónde viven ustedes? ¿Quién ha solicitado esta pericia? ¿Qué autoridad ha solicitado esta pericia? El tipo de asunto y nombre de las partes y los objetivos de la pericia. Entonces, cuando ustedes sean llamados a realizar una pericia, cuando ustedes sean llamados a realizar una evaluación, entonces el fiscal les tiene que mostrar a todos ustedes los puntos de pericia. La va a nombrar, por ejemplo, a la doctora Yavilet Barba Aruquipa, nombrada como perito para la evaluación
de un supuesto asesinato en la calle Jarajorechi, número 88, y debe realizar los siguientes puntos de pericia. 1, indicar posible causa de la muerte, manera de la muerte, recolectar indicios, recolectar evidencias. El fiscal le va a pedir lo que tiene que hacer, porque les van a entregar un documento que les acredita como peritos. Segundo, la exposición. Que van a registrar aquí en la exposición contiene la relación y descripción de los objetos, personas, hechos acerca de los cuales se debe informar, la descripción de las técnicas empleadas por el perito. Por ejemplo, utilicé para la evaluación de la escena del hecho o el método del método cuadricular o concéntrico, o también utilicé el método inductivo, deductivo para realizar mi informe o mi pericia. Ya de eso ya tienen ustedes conocimiento por su capacitación en metodología de la investigación, ¿no? Entonces van a realizar la descripción de las técnicas empleadas por ustedes mismos y qué resultado han obtenido, ¿no? Toman una muestra de un posible fluido y entonces el laboratorio les va a decir saliva o fluido o líquido seminal. Solicitan la evaluación de ADN para comparar con otro ADN que ustedes van a tomar del posible agresor, por ejemplo. Y es que encontraran restos de vello púbico en el cuerpo de la víctima que ha sufrido violencia sexual, porque cuando nosotros realizamos la recolección de evidencias y muestras en una víctima que ha sufrido violencia sexual, me refiero a una violación, por ejemplo, entonces se realiza el peinado del vello púbico de la víctima encima de un lienzo, encima de una tela, de manera que caigan a la tela restos de vello púbico de la víctima y también del posible agresor, que después son comparados tomando un análisis de ADN con el ADN del posible agresor. Entonces ustedes también van a tomar muestras, por ejemplo, de vello púbico o de cabello del agresor. Y antes de darle la palabra a Lisette, les voy a explicar, aprovechando la oportunidad, de que cuando ustedes tomen muestras del cabello del posible agresor, entonces deben tomar las muestras por arrancamiento. O sea, deben arrancar unos cuantos cabellos de manera que ustedes tengan la raíz del pelo para poder realizar el correspondiente análisis para ADN. Lisette, adelante, por favor. Ya respondió parte de mi pregunta. Le iba a preguntar cómo, si se cortaba el cabello o se arrancaba. Ah, ya, muy bien. Lisette, está bien. ¿Qué podemos solicitar? ¿Qué se le pone en el informe para solicitar ese examen? Ah, ya, muy bien, muy bien. Es cómo vamos a ir rotulando, solicitando los exámenes, ¿no? ¿Quién me habló? Lisette Valenzuela. A la misma alumna, ¿no? Ya está calificada. Muy bien, Lisette. Entonces, si nosotros nos traen al supuesto agresor para que nosotros recolectemos indicios y evidencias del cuerpo del agresor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a explicar con mayor detalle cuando llevemos la parte de violencia sexual, pero para
aclarar las dudas que tienen ahora, les explico que cuando viene el supuesto agresor al consultorio de medicina forense o en su defecto al consultorio médico donde ustedes trabajan en el establecimiento de salud, entonces deben tomarle las evidencias y las muestras. Deben arrancar unos cuantos cabellos, muy pocos obviamente, y unos cuantos vellos púbicos del supuesto agresor. Guardarlos en un sobre de papel y rotular. Vello púbico del señor Juan Pérez Vargas. Solicito determinación de ADN y búsqueda de evidencias en evidencias e indicios de la víctima Juana Vargas Rea. Entonces, todo debe estar indicado en el sobre que vamos a entregar al investigador que va a llevar al laboratorio. Y también esa solicitud que hemos hecho de investigación de ADN y de entrega de evidencias de cabellos y vello púbico debe estar en el acta de entrega de evidencias que vamos a entregarle al investigador. Bueno, entonces ya hemos visto lo que es la exposición. Vamos a aprovechar para hablar sobre la discusión. Tercero, discusión. Es la evaluación mediante un razonamiento lógico y claro en el que se relacionan todos los elementos estudiados con las conclusiones a que se llega una vez efectuado el estudio. Si nosotros evaluamos y vemos que hay desgarros en el himen de una mujer de 14 años, por ejemplo, entonces en base a eso vamos a indicar que sí ha habido relación sexual y que si ha sido forzada o no, de acuerdo a las evidencias que hemos visualizado, que hemos recolectado en el cuerpo de la víctima. Cuando una relación es consensuada, entonces no se presentan los signos que nos indican a nosotros que posiblemente ese acto sexual haya sido obligado, ¿no? Ahí corresponda a una violación. Sí. Doctor, eso es conocido como himen complaciente, ¿no? Y himen desgarrado, algo así. No, el himen complaciente es diferente al desgarre que se presenta en el himen. No, yo me refiero cuando dice que hay violación y no hay violación, digamos, si es consensuado o forzado. Claro, pero aunque la víctima tenga un himen complaciente, ya ha habido penetración y está tipificado en el código penal que la violación es la introducción de un objeto a las partes íntimas de la víctima. Entonces ya entra dentro de la calificación de la tipificación de violación. Bueno, tenemos unos segundos más. Vamos a quedarnos aquí en exposición para continuar con discusión, para aclarar más esta parte de lo que es discusión. Los espero, estimados alumnos, el día lunes a la hora del examen. No entran, si no tienen Barbie, por favor, ¿ya? Que les vaya bien, que tengan un buen fin de semana, a estudiar, jóvenes. Gracias, doctor. Que le vaya bonito. Gracias. Gracias.